cuando se pronunciaba con mucha fuerza, pues se generaba una separación respecto a la vocal abierta, ¿no? En lo demás, pues el silabeo de siempre, incluso con palmadas, no hay problema. Ahora, ¿qué vamos a ver en tildación general? Nosotros tenemos que recordar que la tildación depende de algo que nosotros llamamos acento. El acento es la mayor fuerza de voz que nosotros depositamos en una sílaba de la palabra. En el caso de nuestro idioma, el español, esta fuerza de voz puede aparecer en casi cualquier sílaba de la palabra, es decir, hay palabras donde tú vas a encontrar el acento en la última, otros en la penúltima, otros en la... Exacto, en inglés no hay tilde porque casi todas las palabras en inglés tienen el acento fijo, pero en el español no tenemos acento fijo. En el español tenemos algunas palabras, como le estaba mencionando, que tienen fuerza de voz en la última, otros en la penúltima y así, en diferentes posiciones de la sílaba. Por esta característica de nuestro acento, de ser libre, de estar en diferentes sílabas, exacto, y de que incluso al momento de notar que hay un grupo de palabras que tiene el acento en una sílaba, otros en otra, se puede clasificar, así como lo está mencionando Sebastián, es que nosotros tenemos normas de tildación. Es por eso, porque nuestro acento es libre, porque nuestro acento puede aparecer en cualquier sílaba de la palabra, pero si tildamos o no, vamos a poder deducir cómo leer esa palabra. Por otra parte, el acento, aparte de ser libre, es distintivo. Y eso de la característica de ser distintivo lo vamos a encontrar en ese texto. ¿Qué quiere decir distintivo? Distintivo es algo que me permite diferenciar una cosa de otra. Acá dice, doy con un adúltero que adulteró sin tilde, igual como adulteró al dios islámico Alá, quien le transformó en simple Alá. Fíjate en las palabras adúltero, adultero y adulteró. Tienen los mismos sonidos, pero hay una sola cosa que está cambiando, que no es el fonema, sino es el acento, ¿no? Adúltero, adultero, adulteró. Pero este acento, este cambio, este movimiento del acento de una sílaba a otra, ¿qué otra cosa está generando además del cambio en la pronunciación, por así decirlo, ¿no? Claro, no podrían contar como homófonas del todo. Cambio de significado. Por eso, exacto. No, ya, claro, principalmente la acentuación, y obviamente pues de la acentuación proviene pues el hecho de que tildemos o no ciertas palabras. Esta acentuación, este cambio en la acentuación, esta presencia o ausencia de tildes puede cambiar el significado de cada palabra e incluso cambiar el sentido de alguna oración, como lo menciona Carlos. No es lo mismo decir adultero que adúltero o adulteró, ¿no? Si yo digo adultero, yo adultero, pero si digo adulteró, él adulteró, ¿no? Incluso cambia el sentido de, si es que lo vemos como una oración completa. Pero principalmente, pues, va a cambiar el significado de las palabras. Ahí está Sebastián, nos pone otro caso, papá, ¿no? Esos son casos que nos explican, que nos demuestran que la tilde, o sea, el acento y, por ende, la tildación, tiene un rasgo distintivo, ¿sí? Ya. Entonces, esas son las dos principales características del acento. ¿Y suena? Algo sonó, qué raro. Entonces, es libre porque puede estar en cualquier sílaba, y es distintivo porque puede cambiar el significado de las palabras. No me digas eso. A ver. Por otra parte, el acento en sí, cuando digo acento me refiero pues a la parte donde nosotros pronunciamos, ¿no? El acento en sí tiene lo que se dice, es una definición, es un fonema suprasegmental, si lo queremos ver desde el punto de vista lingüístico. Un momentito. Al decir fonema suprasegmental nos referimos a que no afecta los fonemas en sí. Los fonemas pueden ser los mismos de una palabra a otra,
pero afecta a la pronunciación, es decir, algo que está sobre los segmentos, ¿sí? Por eso suprasegmental. Entonces, esas serían las definiciones del acento, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de acento, que en realidad no están todos tipos, sino dos definiciones que se desprenden del acento. Uno, que es el acento prosódico, aquel presente en aquellas palabras donde no vamos a tildar. Eso quiere decir, acento prosódico quiere decir que solamente se encuentra en la pronunciación, más no en la escritura. Y el acento ortográfico, que es el que sí se encuentra en la escritura. El acento ortográfico es aquel que recibe el nombre de tilde, ¿sí? Cuando hablamos de tildación, entonces, estamos refiriéndonos al acento ortográfico. Pico. Pico, por ejemplo, tiene acento prosódico. Pero si digo picó, que llevaría tilde en la O, sería con acento ortográfico, ¿no? A eso me refiero. Ahora, para nosotros saber cómo o dónde colocar el acento ortográfico, tenemos que reconocer primero qué son las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Y una vez que exacto, de acuerdo al tono de la voz, claro, de acuerdo al acento que vamos a colocar en la palabra, ¿no? Y una vez que las clasificamos, luego revisar las normas de ortografía que me permiten tildar o no tildar. Primero, se le llama aguda u oxítona a las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Grave o paroxítona a las que tienen la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Esdrújula o proparoxítona a las que tienen mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y sobreesdrújula a las que, preproparoxítona a las que tienen la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. Esta clasificación es independientemente de que se tilde o no. Depende de la pronunciación, ¿sí? Entonces, tranquilos. Voy a ponerlo en una pantalla diferente para que no se confundan, ¿sí? Porque en la diapositiva no está esta clasificación, están de frente las normas. Ya, lo voy a poner como aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula, pero recuerden revisar su libro donde están las ahí está, donde están las clasificaciones, ¿sí? Te lo pueden preguntar con esos nombres raros, puede aparecer, ¿sí? Yo tengo una palabra y esa palabra puede tener varias sílabas. Vamos a imaginar que mi palabra tiene 4 silabitas nada más, ¿sí? Yo también decía y no, pero luego me di cuenta que es muy fácil recordarlos. Porque todas terminan en oxítonas y se le agrega lo demás. Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, preproparoxítonas. Y si lo recuerdas en ese orden, vas a saber en dónde tirar. O sea, vas a saber cuál es la sílaba tónica. ¿Sí? Ajá. Preproparoxítonas. Le vas quitando, exacto. Acuérdate de la palabra preproparoxítonas, le vas quitando, mira, vamos a hacer esto. Ajá, mira. Pro, oxítonas. ¿Sí? ¿Qué es preproparoxítonas? Las que son sobreesdrújulas. ¿Sí? Es una proparoxítona, la que es esdrújula. Es una paroxítona, la que es grave. Es una oxítona, la que es aguda. ¿Por qué lo coloco en ese orden? Estas van a tener la mayor fuerza de voz. En la antepenúltima sílaba. Estas en la antepenúltima. Estas en la penúltima. Y estas en la última sílaba. ¿Sí? De esta manera. Yo creo que así se pueden acordar más. ¿Sí? ¿Se entendió? Siempre contamos las sílabas de última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima. Nunca la cuentes como primera, segunda, tercera, cuarta
cuarta, quinta, porque allí sí te vas a confundir totalmente. Última, oxítonas agudas. Penúltima, paroxítonas graves. Antepenúltima, proparoxítonas esdrújulas. Tras antepenúltima, preproparoxítonas sobre esdrújulas. ¿Sí? De esta manera ubicamos las palabras de acuerdo a su acentuación, a la mayor fuerza de voz. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento tildamos a las palabras agudas, a las palabras graves, esdrújulas y sobreesdrújulas? Las palabras agudas las vas a tildar cuando terminen en N, en S o en alguna vocal. Las palabras que necesiten. Claro. Vamos a ver entonces. Mira, carmín, estrellar y anís son palabras agudas. Tienen la mayor fuerza de voz en sus últimas sílabas. Pero solamente hemos tildado carmín y anís, porque terminan en N y en S respectivamente. Pero estrellar no se ha tildado porque no termina en N, S ni en vocal. Canción, por ejemplo, aguda que termina en N. Ajá, termina en R, que es una consonante diferente de la N o de la S. Ahora, veamos las graves. Estas se tildan cuando acaban en consonante, excepto si acaban en N o en S. Jaula, mármol y taxi. Jaula, mármol y taxi son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Jaula y taxi terminan en vocal, por eso es que no se tildan, ¿sí? Y mármol se tildó porque termina en una consonante que no es N ni S. Autobús, aguda que termina en S, sí lleva. Sí lleva, ¿sí? Autobús, exacto. Ahora, las esdrújulas, que son las que tenían la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y las sobreesdrújulas en la trasantepenúltima, siempre se tildan. Brújula, lágrima, último, cuídamelo, píntaselas, descríbeselo, ¿sí? Las esdrújulas, sobreesdrújulas, entonces, para tildarlas, solamente te basta saber que lo son. Es decir, solo te basta ubicar la sílaba tónica donde corresponde. Estas son todas las normas generales. Ahora, aparte de esto, vamos a ver una cosa más. Que no está en la diapositiva, pero quiero que de todas maneras la tengas en cuenta, ¿sí? Entonces no lo pongas. Muy bien. Las sobreesdrújulas y esdrújulas se tildan siempre, ¿no es cierto? Siempre se tildan, eso ya estábamos diciéndolo en la diapositiva. Las graves, cuando terminan en consonante, las agudas, cuando terminan en vocal, o en las consonantes N o S, ¿sí? Esas son las normas generales. Pero ¿qué pasa? Ahora, esto que te voy a mostrar ahora no son excepciones, no lo vayas a apuntar como excepciones, solamente es una precisión. Muy bien. Esas palabras, robots, aguda, zigzag, aguda, bíceps, grave, cómics, grave. Te aviso que robots y zigzag, fe no se tilda, jamás. Te aviso que robots y zigzags no se tildan. Bíceps y cómics sí se tildan. Pero ¿qué pasó? Si nosotros nos guiamos de aquí, decimos, ¿por qué robots y zigzags, siendo agudas que acaban en S, no se han tildado? ¿Por qué bíceps y cómics, siendo graves que acaban en S, no se han tildado? Porque aquí no están acabando realmente en S, sino están acabando en algo llamado grupo consonántico. Y el grupo consonántico cuenta como sus dos consonantes. Exacto, porque suena como otra cosa. Entonces no estamos frente a una palabra acabada en S, sino acabada en grupo consonántico. El caso del grupo consonántico es que hay que ubicarlo como si fuera una consonante, ¿sí? Entonces las graves se van a
se van a tildar si acaban en grupo consonántico, las agudas no, ¿sí? Tsunami empieza con grupo consonántico, no termina. Acá estamos viendo que las normas dependen de la letra en la que termina, ¿sí? Tsunami no se tilda porque es una grave que termina en vocal. Si terminara en grupo consonántico debería tildarse, pero no pasa. Y allí el grupo consonántico está al inicio. Acá nosotros tenemos que verificar siempre el final de la palabra. Entonces, robots y zigzags son agudas que terminan en grupo consonántico, no se tildan. Bíceps y cómics son agudas, son graves que tienen grupo consonántico, sí se tildan, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestro resumen y un dato más sobre la tildación en las palabras, en los polisílabos generales. Ahora, ¿por qué te aclaro que son polisílabos? Te pregunto. Ajá. Las palabras de una sílaba normalmente no se tildan, ¿sí? Son las monosílabas. Estas palabras serán agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. A ver, primero quiero que vean esto, luego voy a explicar eso de ahí, Sebastián. Estas de acá, ¿dónde las ubicaríamos? Por eso, agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. ¿En cuál? ¿En las agudas, las graves, las esdrújulas o las sobreesdrújulas? En ninguna. Los monosílabos no tienen acentuación porque no hay una distinción entre sílabas tónicas y átonas. ¿Sí? Los monosílabos, su norma general nos dice que no se deben tildar, pero hay unas excepciones que ahí Sebastián estaba mencionando algunas, son 8 en realidad las palabras con una sílaba que se pueden tildar, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase en la tildación especial, ya que su tildación depende de otros motivos, no de la sílaba tónica, porque la sílaba tónica no tienen, en realidad tienen una sola sílaba y no hay manera de distinguirla de otras que sean átonas, ¿sí? Así que nos vamos a olvidar de esas por un momento, pero te voy a ir aclarando que los monosílabos en general no deben tildarse, ¿sí? Muy bien. Ahora, quisiera que vayan a su página 28. En este poemita, ustedes tienen que tildar las palabras que les falte tilde, ¿sí? Pero todavía no me escriben nada en el chat. En 10 minutos, como máximo, yo los voy a empezar a preguntar, ¿sí? No. Tú tienes que ir al PDF que dice teoría y práctica. Es el PDF con el que trabajamos la semana pasada. Si alguno lo tiene o tiene el enlace, claro, debajo de nota. Aquí está nota y debajo está ahora practicar y está todo esto. Ajá, en el Classroom. ¿Lo encontraste? Bueno, igual aquí lo dejo, pero no coloquen todavía nada en el chat. Yo lo estoy presentando. Ahí está Mario, te está mandando. Pero yo estoy colocando en la pantalla, ¿sí? Ahí está la página 28. Y en 10 minutos les empiezo a preguntar, ¿sí? Antes de las preguntas de la clase. Ajá, del libro, claro, del libro. Bueno, creo que ustedes lo tienen lo tienen en físico, si no me equivoco. Yo donde no se tilda, en este caso, ¿no? A ver. Saltó. Aquí nada más, vamos con el siguiente. Se puso una palabra donde no correspondía y alteró el significado buscando lo que quería. Correspondía, alteró. Aquí, sobre la primera sílaba, en médico se encontró sílaba,
médico, porque no es de primera sílaba, es decir, antepenúltima, encontró. ¿Qué más? Última. ¿Y qué más? Si se fue a la última sílaba, ¿se tilda o no? Médico, sí se tilda, porque se fue a la última sílaba, ¿sí? Muy bien. Vamos aquí. En la penúltima sílaba con la I un rato durmió e hizo grave la palabra hasta que se despertó. Médico. Penúltima. Ya. Sílaba. Durmió. ¿Qué más? Despertó. Y nada más. Después a la antepenúltima de otro saltito pasó y la palabra antes grave por esdrújula cambió. Médico. Y como empezó, acabó. Después, antepenúltima, pasó, falta antes de acabó, esdrújula. ¿Qué más? Cambió. Médico. ¿Qué más? Acabó, empezó. Ahora, en general, vamos a ver el texto, ¿sí? Pensó un acento travieso que estaba muy aburrido, que jugar entre las letras podía ser muy divertido. Entre las letras saltó, sabiendo que su presencia era un extremo importante para marcar diferencias. Se puso una palabra donde no correspondía y alteró el significado buscando lo que quería. Sobre la primera sílaba en médico se encontró, pero saltando hasta la última en aguda la volvió, medicó. En la penúltima sílaba, ¿por qué? Con la I un rato durmió e hizo grave la palabra hasta que se despertó, médico. Después, a la antepenúltima de otro saltito pasó y la palabra antes grave por esdrújula cambió, médico. Y como empezó, acabó. Sí, es más, en la primera clase yo les dije, si en algún momento yo hablo muy rápido, me lo hacen saber para tratar de reducir la velocidad a la que hablo. Y cuando se trata de lectura, sí, leo bastante rápido, es algo que me corregía mucho desde el colegio. Muy bien, lo que quiero ver ahora con ustedes es lo siguiente. Pensó, ¿por qué se tildó? Por ejemplo, pensó, saltó, alteró. No tiene que ver de dónde viene, no tiene que ver que esté en pasado, porque verbos, a ver, no. A ver, chicos, por algo hemos visto la clase. Les voy a mostrar verbos en pasado que no tienen tilde. Anduvo, jugaba. Que esté en pasado no le importa a la tilde. Es aguda, son agudas y terminan en vocal. Ahí está, Andrea dio con la respuesta. Porque no por nada hemos visto las normas y no hay ninguna norma que te diga que los verbos en pasado se tildan todos. Durmió, aguda que termina en vocal, despertó, pasó, empezó, acabó, cambió. No es por ser verbos en pasados, es por ser aguda y terminar en vocal, ¿sí? ¿Qué pasó con las palabras sílaba, última, médico, penúltima, esdrújula? ¿Por qué se tildaron esas palabras? A ver, sílaba, médico, penúltima, esdrújula, médico. Por ser esdrújulas, son esdrújulas y siempre se tildan. Allí no hay necesidad de decir en qué letra acaba porque siempre se tildan. ¿Por qué tildamos la palabra después? ¿Por qué tildamos la palabra después? Por ser aguda. ¿Pero qué más? Porque no todas las agudas se tildan. ¿Qué hay en la palabra después que hace que se pueda tildar? Es una aguda que termina en S. Y por último, ¿por qué se han tildado podía, correspondía? Si son graves que terminan en vocal. ¿Qué ha hecho que podía y correspondía se puedan tildar? Ya, pero si fueran graves que terminan en vocal, ¿no crees que no deberían tildarse? Pero hemos tildado, podía y correspondía. Exacto. Podía y correspondía no se tildan por ser graves que terminan en vocal. De ser así, si fuera por esa razón, no deberían tildarse. Podía, grave que termina en vocal, no debería estar tildada. Pero ¿qué pasa si no la tildo? Se juntarían estas dos vocales.
Entonces, para evitar eso, pues tenemos esa tilde que es la que le corresponde al hiato acentual. Es una tildación especial que vamos a ver la próxima semana, pero como hay algunos términos en estos ejercicios que lo tienen, y como lo hemos visto la semana pasada en secuencias, de todas maneras lo vamos a trabajar, o sea, lo vamos a tomar en cuenta al momento de resolver nuestros. Lo vimos la semana pasada en el tema de secuencias vocálicas, ahora lo vamos a volver a ver en el tema de tildación. No es que sea diferente, solamente estamos haciendo una apreciación de que esas palabras no llevan tilde por ser graves, sino por ser palabras que contienen un hiato acentual, ¿sí? Muy bien. Vamos a volver a la diapositiva. Nuevamente en cada oración. Vale. Ahí está, Andrea. La 1 también. Ya, a ver acá. Ahí está la 1. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. Indica la cantidad de tildes que se necesita. ¿Qué alternativa marcarías acá? A ver, observen las oraciones, observen qué palabras vamos a tildar. Muy bien, la C. En la primera oración, ¿qué palabras deberían llevar tilde? Muy bien, quedó y 17º. En la segunda oración, ¿qué palabras? Muy bien, ahí está. Son 4 y son esas, ¿no? Inédito capítulo programará sábado. En la siguiente, carné. Muy bien. En la D, íntegra y ámbito, ¿sí? Esdrújulas. Sí, muy bien. Ahora, aquí hay un detalle, No, pensé que había una palabra específica, vamos a ver, de repente es en la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 4, dice, señale en el enunciado, señale en el enunciado que no incurre en error con respecto a la acentuación general, es decir, la acentuación que acabamos de ver. Lo que le pide es que marques el enunciado que está correctamente escrito. ¿Cuál sería esa alternativa? Muy bien, la B, sí. Ahora, yo quiero que me indiques qué correcciones tendrías que hacer en las otras alternativas. Por ejemplo, en la A, vamos a empezar una por una. En la A, ¿qué correcciones habría que hacer?
Preséntasela si lleva. Si lleva, pero ¿dónde? Está bien así, preséntaselas. Ajá, preséntaselas, está mal ubicada, ahí está como lo pone Alejandra. Pero es la única palabra que está mal, o sea, que está mal en la letra A. Traído, ahí hay un hiato acentual, muy bien. Ahora en la C, en las correcciones que tienen que hacer en la C. Champán, muy bien. Canción, excelente, sí. Y en la D, ¿qué correcciones habría que hacer? Logró y ya, no es cónsul, porque si fuera cónsul no se tildaría, ya que no se puede tirar una exacto. Tildamos cónsul por ser una grave que termina en consonante, exacto, ahí está en la fundamentación, están todas las palabras que ustedes acaban de corregir, ¿sí? Listo. A esto sí les voy a pedir que tomen captura porque cuando me enviaron la diapositiva no estaba así, le faltaban algunas palabras. ¿Se ve borroso? A ver, lo voy a aumentar. Lo voy a maximizar. Ahora sí se ve. Si alguno puede activar su audio y decirme si se ve mejor, porque ahorita no estoy viendo la pantalla del Meet, he maximizado todo lo que podía la diapositiva. Es que, Miss, yo creo que es cosa del Meet. Es cosa del Meet, ya. Entonces, bueno, si alguno, a ver, ¿y así se ve mejor? ¿Sabes qué puedes hacer? Algo que yo hago cuando recibo clases por Meet y se ve borroso, es ir a la lista de personas donde dice presentación, fijo la presentación y allí como que aparece de nuevo y aparece mejor. Ah, lo tienes fijado y uno así, ya. Retíralo, quítale la tachuela de fijado y vuélvelo a poner. A veces así se arregla. Ah, ya. Ok. Si alguno lo puede sacar y si alguno lo llega a ver bien, porque algunos lo pueden ver bien, me imagino, le pueden tomar captura y mandarlo, ¿sí? Si alguno lo puede ver bien, entonces de tomarle captura y compartirlo con sus compañeros, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 5. Te dice coloque la tilde en las palabras que la requieran. Yo voy a leer oración por oración y ustedes van a poner en el chat qué palabras requieren tilde, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo por qué, para no olvidarnos de las normas, ¿sí? El broker estuvo negociando con el jockey. En esta oración, ¿qué palabras deberían llevar tilde? El broker estuvo negociando con el jockey. Muy bien. Broker y jockey. Muy bien. Al francés se le antojó un sándwich con ketchup. Francés antojó ketchup. Muy bien. ¿Qué más? Sándwich también, ¿sí? Sin quórum se aprobó la publicación de los cómics. Sí, ahorita vamos a explicar, pero yo creo que ya pueden más o menos deducirlo de acuerdo a las normas que hemos visto. A ver, Sedano, todavía estamos en la C, pésimo es de la D, cómics, sí se tilda, publicación también, aprobó también, quórum, ¿sí? Ahí está. Ahora, pésimo sí se tilda, tal como lo ha puesto Sedano. ¿Qué faltaría? El emoticón mostraba su pésimo estado de ánimo. Pésimo ánimo, solamente esos. Emoticón, para nosotros es aguda que termine en N. En el club exhibían un sutil cliché de la actriz. Cliché. No cliché, sino cliché. Ajá, contiene la E. ¿Y qué más? Exhibían y cliché.
Muy bien. Ahora, Broker y Jockey, ¿por qué se tildaron en la primera oración? Graves que terminan en consonante. No olviden ubicar qué tipo de palabra es y en qué termina, ¿sí? Graves que terminan en consonante. Jockey termina en una consonante que suena como vocal, pero ortográficamente es una consonante. Y para las normas de tildación, te guías del ortográfico, ¿sí? Francés y antojó, ¿por qué se tildaron? ¿Qué cosas son y en qué terminan? Tendríamos que ubicar, ¿no? Aguda, que termina en S, y la otra en... Ajá, agudas que terminan en S y vocal respectivamente. Sándwich y ketchup. ¿Qué pasó con sándwich y ketchup? Che, graves que no terminan en NS o vocal, ¿sí? Puedes explicarlo de esa manera. Ajá. En el caso de sándwich no es un grupo consonántico. La che en realidad es una sola consonante. Solo que no lo... A ver, lo ubicamos como una sola consonante, pero no como una sola letra. Es una consonante que se divide en dos letras. Simplemente eso. ¿Sí? Pero para no hacerte complicaciones, simplemente date cuenta que sándwich y ketchup son graves que no terminan en N, ni en S, ni en vocal. ¿Sí? Así de simple. Sin quórum se aprobó la publicación de los cómics allí. Quórum, ¿por qué se tildó? No termina en ese vocal. Es grave que no termine en ese vocal. Muy bien. No olvidemos ubicar siempre el tipo de palabra. Aprobó y publicación. ¿Esdrújula? Aquí todavía no hay esdrújulas. En la C no hay esdrújulas. Aprobó y publicación. Agudas que terminan en vocal y consonante respectivamente. Consonante N, ¿no? Cómics, ¿por qué se tildó? Es grave, ¿qué más? Ya, ¿cómo se le llama a ese grupo? CS, PS, GS, grupo consonántico. Ahora, emoticón, al igual que publicación, se tildó por ser aguda que termina en N. Pero pésimo y ánimo, ¿por qué se tildaron? Pésimo y ánimo. Por ser esdrújulas. Si son esdrújulas, ¿necesito indicar en qué acaba? No, no necesito indicar en qué acaba. Muy bien. En el club exhibían un sutil cliché de la actriz. Es así por así. Siempre se tildan, exacto. Exhibían, ¿por qué se tildó exhibían? Exhibían no es aguda. En mi cuello, ¿qué? Exhibían por hiato central. No es necesario, cuando hay un hiato central, ni siquiera es necesario que ubiques qué tipo de palabra es. Así sea aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Si hay un hiato central, eso es lo único que basta para ser tildado, ¿sí? El hiato central es una tildación obligatoria y que sobrepasa cualquier otra norma. Cliché, ¿por qué se tildó? Por ahí ya lo estaban diciendo. Cliché es aguda, que termina en vocal, ¿no? Ya está. Vamos ahora con la pregunta número 6. Señala alternativa donde todas las palabras llevan tilde. ¿En qué alternativa todas las palabras? Dime, Sebastián, ¿la captura? Ahí está.
Listo. Aquí nos piden que señalemos la alternativa donde todas las palabras deben llevar tilde. La B, cómics, volátil, de mérito y huésped. Cómics ya vimos por qué se tilde, es una árabe que termina en grupo consonántico. Volátil y huésped pues son también graves y terminan en consonantes que permiten la tildación. De mérito simplemente porque es esdrújula y las esdrújulas todas se tildan, ¿sí? En esta pregunta 7 nos dicen que señalemos la opción que presenta palabras tildadas por ser grave y aguda respectivamente. ¿Cuál sería esa alternativa? ¿7 B? No, no es la B. La A tampoco. En la A solamente hay una palabra tildada. Es la D. En la D hay dos palabras tildadas. Forceps, por ser grave, y termina pues en grupo consonántico. Sprice, por ser aguda, que termina en S. Ahí está. Ah, la captura. No, te piden grave y aguda nada más. Ahí está. ¿Sí? ¿Le tomaste la captura? Listo. Vamos con la pregunta 8. Relacione correctamente. En una sola respuesta, indícame cuál sería el orden de las letras en el paréntesis. S-A-B-D, vamos a ver, E-C-A-B-D. Véndesela es una sola esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima sílaba. Perfecto. La C, parietal, la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Truán, monosílabo, una sola sílaba y no hay problema. Intuido, grave. Y agárrala, esdrújula, ¿sí? Acá hemos hecho una clasificación de esas palabras de acuerdo a su acentuación y apartando al monosílabo, pues, ¿no? Apartando al monosílabo. Listo. Muy bien, ahí está. Yo siempre esperando que le tomen la captura a los que le toman. Muy bien. Vamos con... Dime, Alexandra, ¿tienes alguna duda? Ustedes ya saben, si tienen dudas, igual pueden consultarlas, no hay problema. Las 6 y las 7. A ver, ahí está la 7. Esa es la 7, la D, por forceps, que es grave, y Sprice, que es aguda. Gracias, Sebastián. Y la 6, Alexandra, ¿le pusiste esta, la 7? Muy bien, ahorita te muestro la 6. La 6 ahí está, la letra B era la respuesta correcta. Muy bien.
Vamos a ir con la pregunta 8. En la pregunta 8 estábamos, me parece. Ah, no, esta ya la hicimos. Vamos ahora sí con la pregunta 9. Muy bien. Gracias, Sebastián. Ahí está. Sería alternativa donde presenta palabras que pertenecen a la misma clase según la posición del acento. Se tilden o no, lo que nos importa acá es señalar aquellas palabras que sean todas de un mismo tipo. ¡Wow! Sin mostrar la alternativa. Ahí está. Sí es la D. Todas son graves. Todas son graves en la D. Sí, lo sé. Pero denme tiempo. En la D, ajá. Por ejemplo, todas son graves, ¿no? Reí, ais, epitafio y rímel, ¿no? Además, recuerden que hay algunas que no tienen el libro. De todas maneras, denle un tiempito. Denles un tiempito para que ellos puedan ver también las alternativas. Tienen acento en la penúltima sílaba, por lo que son palabras graves. Algo que podrías hacer, Sebastián, si es que el PDF te pasa eso, es prevenir y tomarle captura de pantalla a los PDFs. Entonces lo tendrías en imágenes y ya no se haría ese bug, porque las imágenes siempre pesan menos que el PDF. Inténtalo, podrías funcionar, porque el PDF sí, a veces demora en cargar. Ajá, igual participas, no hay ninguna. Claro, otra opción, si tienes la posibilidad de otro dispositivo ahí a la mano, podría ser también. Para que la 10 dice, señala la alternativa donde la palabra no requiere la tilde. ¿En cuál de estas palabras no hay necesidad de colocar tilde? La 10 es la B. Mediodía, tilde por hiato acentual. Tío vivo, grave que termina en vocal, no se tilda. Hazme reír, otra vez el hiato acentual. Y 22, aguda que termina en S. ¿Sí? Las palabras compuestas, aquí tenemos palabras compuestas, se tildan aplicando las normas generales al compuesto resultante. En realidad no tienen como que una norma adicional o algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí no hay problema. Muy bien. Vamos a continuar. Tiene una precisión mucho mayor a la de otras clases, así que eso es bastante bueno. Incluso a la de otros grupos. Vamos a ver. Los 3 primeros puestos son Andrea Grandes, Jessica Villafuerte, Camila Cifuentes. Pero también me parecía que más personas habían tenido 100%, como Kiara, Keiko, Xiomili, Alejandra. Ellas ya estaban en los 3 primeros, ¿no? Y Timana, tú estás por... No estás último, Timanas. Creo que estás 10, o sea, no te bajaron mucho. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Miren, también han tenido... ¡Wow! Más de la mitad del cuestionario les ha marcado como muy fácil. Eso está muy bien. Sí, acá, lo que está de verde, las preguntas que me marca de verde, es porque para el salón ha sido muy fácil. A nivel del salón, la mayoría lo ha contestado bien. Lo que está de amarillo es una dificultad intermedia. Y si hubiera estado algún cuadrito rojo, significa que esa pregunta fue muy difícil para ustedes. Pero está bien que en realidad es el primer salón donde más de la mitad de las preguntas está de verde. La semana pasada sí estuvo rojo casi todo. Pero vamos a ver, la pregunta 1 era sobre el acento ortográfico. Aquí nos marca dificultad intermedia porque casi la mitad, por ahí que la mitad lo puedo contestar, la otra mitad no. Acá lo correcto era decir que es una representación visográfica, ya que es la representación escrita del acento. No es un rasgo suprasegmental, eso le corresponde al acento en general. No está normado por los hablantes, porque en realidad está normado por una élite de hablantes, los que estudian gramática, y pues no se aplica a los monosílabos, ¿no? Más que a unos cuantos monosílabos que son los diacríticos que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Ahora acá marca la alternativa que presenta uso correcto de la tilde. Aquí me marca que la mayoría lo marcó como correcto y 3 personas se equivocaron. Y justo una marcaron las respuestas incorrectas. La correcta era: el páramo es el hábitat del cóndor andino. Páramo es esdrújula, hábitat también, se tildan siempre. Cóndor es una palabra grave,
que tiene, pues, termina en una consonante. Coincidencia. De repente, yo no voy a estar buscando ahorita quién marcó tal, pero de repente por ahí alguno se acuerda. Seguro terminé el cuestionario antes de que saliera esta pregunta. Quórum es la palabra que debió estar tildada aquí. Quórum es grave que termina en consonante, debió tildarse. Sándwich es grave que termina en una consonante diferente de NOS, entonces debió tildarse también. Cricket y croissant. Cricket por ser grave y croissant por ser aguda que termina en N. ¿Sí? Ahí tenemos el uso correcto de la tilde. La pregunta 3. ¿Qué oración presenta uso correcto de la tildación? Los animales domésticos brindan una buena compañía. 2 personas marcaron lo incorrecto. En José María Eguren escribió la niña de la lámpara azul, hacía falta una tilde en María, y azul no debe tildarse, porque al ser una aguda que no termina en N, en S ni en vocal, pues no se debe tildar. El psicoanálisis fue teorizado por Sigmund Freud. Psicoanálisis, palabra esdrújula, debió tildarse. Claro, en realidad a cada uno de ustedes, otra aclaración que quiero hacer respecto a lo que menciona Carlos, a cada uno de ustedes les salen las preguntas en diferente orden, ¿sí? Ahora aquí, según el acento, las palabras polisílabas en el enunciado quedaron clasificados al mundial próximo, se clasifican respectivamente en quedaron, clasificados, mundial y próximo son los polisílabos. Quedaron, clasificados. Fuerza de voz en la penúltima sílaba, esas palabras son graves. Mundial, fuerza de voz en la última sílaba, esa palabra es aguda. Próximo, próximo, palabra esdrújula. La pregunta 5 nos pide indicar el número de palabras agudas. Con las 3 primeras sacaste las respuestas. ¿Quieres que las vuelva a poner? Claro. En realidad, claro, cuando ustedes, eso está muy bien que lo menciones, Antonella, cuando ustedes tienen un cuestionario que es para marcar tal cual lo es un examen de admisión, no se demoren hasta el final. Muchas veces con la primera palabra, con el primer término, obtienes algo. En este caso, Antonella se dio cuenta que con las 3 primeras lo iba a sacar, porque quedaron clasificados grave. Podía ser esta, podía ser esta. Con la tercera ya descartabas ese caso. ¿Sí? Con la tercera ya lo descartabas. Muy bien. Ahora, en el caso de las 5 también sucede algo similar. Si tú encuentras las palabras agudas de este texto, te vas a dar cuenta que solamente eran animal y cazador. Animal y cazador. Solamente había 2 agudas. Y justo en las opciones, 2 le sigue 12. Ya las graves obviamente iban a ser 12, sí o sí. Pásate a las esdrújulas. Muy bien, Sebastián. Claro, te da la opción de corregirlo, pero recuerden que con examen de admisión no te da la opción de corregirlo. Por lo menos no fuera del tiempo, ¿no? Ahora, aquí las esdrújulas eran doméstico, carnívoro, retráctiles y centímetros. O sea, hay 4 esdrújulas. Por eso es que tenías que marcar donde decía 2, 12 y 4. Solo para corroborar, vamos a mencionar que las graves eran gato, pequeño, ágil, pertenece, familia, felinos, apreciado, como, posee, uñas, mide 40. ¿Sí? Ahí están nuestras 12 graves. En la 6 te pide la serie de palabras correctamente tildadas. Aquí tenías que señalar bioética, brecol y fútil. Les voy a preguntar. En la primera alternativa, donde dice friísimo, excededáis y senil, ¿qué correcciones tendrías que hacerle? Senil no es senil y no lleva tilde por ser aguda que termina en otra consonante. Friísimo lleva tilde, sí, pero no en esa I, sino en la segunda como lo están colocando tus compañeras. Muy bien. ¿Y cuál es la otra corrección en esa misma alternativa? Hay otra palabra, exheredáis. ¿Se dice exheredáis o es exheredáis? Exheredáis, con tilde en la A. Sí, con tilde en la última A. En esa alternativa donde dice confiéis, lúcuma y sutil, ¿qué corrección tendrías que hacer?
Muy bien. Lúcuma se tilda en la primera U por ser esdrújula. Es la antepenúltima sílaba. Y acá, bañóse eficazmente y uréter. ¿Qué corrección tendríamos que hacerle? Bañóse, no debe llevar tilde. Muy bien. En la pregunta 7 te dice, en el enunciado Martín Vázquez cosechó espárragos y todo ese enunciado, el número de tildes que falta asciende a... No le han puesto ninguna tilde. Por lo tanto, te están pidiendo todas las tildes del texto. Martín, aguda que termina en N. Vázquez, grave que termina en consonante. Cosechó, aguda que termina en vocal. Ahí van 3. Espárragos, brócolis, rábanos, esdrújulas. Ahí van 6. Fértil, grave que termina en consonante. Área, esdrújula. Ahí están tus 8, las 8 que mencionaban ustedes. ¿Sí? Muy bien. Y por último, la pregunta 8, la alternativa correcta era, esos se enfrentaron con la policía. En aquella es una zona peligrosísima, ¿qué corrección tendríamos que hacerle? Ajá, aquella no debe llevar tilde. Aquí, está prohibido fumar en lugares públicos. Está, muy bien. Y aquí en la última, diariamente se vende 8 o 9 camisas. Oh, muy bien. Listo. Y con eso estamos terminando, pues, exacto. Los monosílabos en general no llevan tilde. O es un monosílabo, así que no debería llevar. Con eso estamos terminando